difícil y los tiempos, como siempre en los seminarios, se vienen como aflojando. Les damos a todos la bienvenida a este segundo día del seminario. Yo me presento, soy Marina Eguren, soy psicóloga, técnica en la administración de empresas y asesora de empresas familiares. Vivo en General Villegas, provincia de Buenos Aires, y como se imaginarán, siendo el noroeste de la provincia de Buenos Aires, el sur de la provincia de Santa Fe, sudeste de la provincia de Córdoba y noreste de la provincia de La Pampa, estamos ahí en un punto donde la mayoría de nuestras empresas son empresas familiares agropecuarias. Me toca hoy coordinar esta mesa con la que arrancamos, que es la mesa Mejorar la comunicación entre la familia y la empresa, y que para la mayoría no hace falta presentarlas, pero seguramente hoy hay gente que se sumó en el auditorio, así que quiero contarles que las disertantes serán María de los Ángeles Lucero Bringas, directora del Centro de Empresas de Familia de la Universidad Católica de Córdoba y magíster en Dirección de Empresas. Y la magíster Natalia Christensen, directora del Instituto Argentino de la Empresa Familiar, IADEF, magíster en Emprendimiento y Empresa Familiar del IAE España. Se me ocurre como aporte y para compartir en el inicio esto de entender que la centralidad del proceso de comunicación y en las familias empresarias como que comparte esa dificultad básicamente con la comunicación en todas las áreas de la vida humana, ¿no? Digamos, podríamos decir que el tema de la comunicación es un tema central, es un tema eje en la vida de las empresas familiares, en la vida de las familias, en la vida de las organizaciones, de los equipos de trabajo. Y entiendo que la idea de hoy es desarrollar y tener herramientas para poder entender como concepto que es un proceso que, como dijeron ayer, se desaprende y se aprende, se construye. Así que me genera muchas expectativas y espero que a ustedes también, esto de seguir con lo que vienen desarrollando en esta idea que tomé de ayer y me parece que es un puntal importante de apuntar a lo que se puede hacer, apuntar a lo que es algo que existe como capacidad, sabiendo con todas las trabas que nos encontramos. Así que bueno, les comparto y las dejo a las chicas. Muchas gracias, buenos días a todos. Hoy estamos de sábado, igual que ayer, pero hoy un poquito más relajados, porque ya nos estamos conociendo. Vamos a disfrutar mucho y esa es la invitación de la jornada de hoy. Bueno, este tema, como bien comentaba, es un tema eje, transversal, trascendente, de constante evolución. Antes de comenzar, nosotros hemos diseñado nuestra intervención diferenciándonos Ángeles de Natalia, para que ustedes, cuando escuchen el tema, también lo diferencien. Poco se ha desarrollado en la disciplina de empresa familiar la temática de la comunicación respecto de los sistemas de comunicación. Ver la comunicación y entender la comunicación para las familias empresarias en tanto un sistema propio. Y ahí quiero que vean a Natalia hablando de lo que voy a hablar, que va a ser muy rapidito, 2 líneas, y compartirles cómo tienen que abrir la mente a ver a la comunicación en sí misma como un sistema. Y eso todos los profesionales que hoy estamos acá nos tendríamos que comprometer más en desarrollar para ustedes, las familias empresarias. Ahora les invito en la segunda parte, que es la que va a dar Ángeles, que es la que vamos a después desarrollar durante las 2 horitas o horas 40 que nos quede,
va a ser enfocada a la comunicación, que es lo más común y es lo que más hemos trabajado en este entender y en este aprender de empresa familiar, que es la comunicación en habilidades y capacidades interpersonales. La comunicación eficaz, la escucha activa, la gestión de las emociones, bla, 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 más temas. Pero tiene que ver con lo interpersonal. Y de lo interpersonal, lo grupal. ¿Me explico? Porque es distinto. Y a todos nos compete, hoy y de aquí para adelante, desarrollar ambos aspectos de la comunicación. En tanto a sistema y en tanto a personas en relaciones con personas. Bueno, habiendo hecho esta aclaración para enmarcarnos, conseguimos un sistema de comunicación en las empresas familiares, entendiéndolo integrativamente, como bien no habla de la palabra sistema, es transversal, tiene alcance, un alcance mucho más amplio del que habitualmente estamos pensando, generando filosofía, generando estrategia, generando estructura. Tenemos que pensar a la comunicación desde una filosofía para armar una estrategia, para preparar una estructura que tenga un alcance tan amplio como esto, que incluye a toda la familia. Ayer que mostrábamos lo que muchos ya conocen, los 3 sistemas, ¿no? Que son sistemas propios, pero que los tenemos que integrar. Tiene que haber comunicación en el mismo sistema de la familia, pero también comunicación entre la familia y la empresa, entre la familia y la propiedad, después entre la empresa y la propiedad y la... Bueno, y el entorno. El alcance de nuestro sistema de comunicación a la hora de plantearlo con nuestras culturas, nuestros valores, nuestros principios, preparar la estrategia y armar la estructura, va a darnos las pautas, el marco a partir del cual crear un sistema que tenga este alcance. Después vamos a ver que todo está integrado, poner valor en el ser familiar. Este sistema que nosotros vamos a diseñar para nuestras familias empresarias, con este alcance, tiene un diferencial, que es porque somos familia empresaria. Hacer valer ese diferencial tiene que estar alineado a lo que ya nosotros identifiquemos que son nuestras ventajas competitivas. Entonces, por eso, alinearlo... Vieron que a mí me gusta mucho eso y constantemente cuando está el televisor de mi casa encendido, cada vez que escucho Johnson & Johnson, una compañía familiar, me resuena, digo, ¿cómo sacan la marca en base, hacen que la marca se posicione en la mente de todos desde ser una compañía familiar? Y cómo nosotros, muchas veces en nuestras familias empresarias, nosotros internamente no le estamos dando tanto valor como el cliente o el proveedor o el contratista o un colaborador, que sí le está dando valor a que somos familia, porque está cercano a la respuesta del dueño, porque cree los valores en la confianza, en la reputación de apellido, en la cercanía que tiene. Entonces, esto es importantísimo. Algo más, y para ir a lo sistemático, a los sistemas, lo que tiene que ver con el sistema y la metodología, que es el cuarto nivel de esto que les estoy invitando a pensar. Pensemos en una filosofía, pensemos en las estrategias, pensemos en las estructuras y después el sistema y las metodologías, en cuanto a que todo enfocándonos en la comunicación que queremos desarrollar en nuestra propia familia empresarial. Entonces nosotros dijimos, bueno, un plan estratégico de comunicación en tanto sistema tiene que primeramente definirse con sus objetivos, qué queremos
¿A dónde queremos ir? ¿Cuál es nuestro mapa de ruta? ¿Qué queremos conseguir? Y acá pusimos unos ejemplos. Pero cada uno de ustedes, en esa reflexión y en esa invitación que les hacemos a que elaboren y sean creativos, piensen qué se proponen con esto, con empezar a desarrollar e implementar un sistema de comunicación para vuestras familias empresarias con ese alcance. Que fomenten compromiso. Ayer estuvimos hablando mucho de compromiso y hoy vamos a seguir insistiendo en ese tema, porque es de arraigo a las fortalezas que quieren desarrollar como familias empresarias. Facilita la evolución del crecimiento. Lo hemos estado diciendo ayer todo el tiempo y ustedes lo viven. Las familias crecen más rápido que nuestros negocios. Si no hacemos que los negocios crezcan, el bienestar y la atención sí o sí se van a ver mucho más tensionados, limitados, ¿no? Nos vamos a ver, si no crecemos, obviamente que vamos a tener que tomar decisiones que no van a ser tan agradables como familia empresaria. Ayudar a transmitir los valores, asegurar la continuidad, aumentar la calidad de las relaciones. ¿Qué nos proponemos como objetivos? Y a partir de ahí, ese faro que queremos seguir, esos objetivos a largo plazo, o esos objetivos meta que nos marquen la ruta, son clave para definir este sistema. Después tenemos que pensar los medios. ¿Qué medios necesitamos para hacer que un sistema de comunicación funcione? Lo que va a dar después es clave. Las relaciones interpersonales están mejor preparados. Tener mejores capacidades y habilidades. Para eso, formación de todo lo que estuvimos viendo ayer, de lo que dan en posgrado, de lo que hay en el mercado, de formación de familias empresarias. Empezar a pensar en que también vamos a tener que asignar a alguna de las personas de nuestro grupo familiar, o si queremos no familiar, que veamos competente y que de acuerdo al perfil de lo que queramos hacer, por ejemplo, un director de comunicación o un responsable de comunicación, saber cómo dentro de estos órganos de gobierno, que como hablaba ayer Ángeles, no es asustarnos con el término, sino las funciones que requerimos que tengan, las agendas de trabajo, bueno, que se hagan, que se cumplan, y si podemos hacer un poco el ejemplo de lo que hablamos ayer del protocolo, ¿no? Esos son medios que van a dar cuenta de que un sistema tiene los recursos para funcionar y para ponerse en marcha. Pensar en los canales de comunicación. No voy a hacer mención de cada uno, porque esto después ustedes lo pueden leer en el material. Pero también tenemos que se armó. ¿Te enteraste de lo que pasó tal cosa? No, ¿cómo te enteraste? Y por el grupo de WhatsApp de los primos, o de las novias, o de esto, de aquello. Empezamos a abrir, se abrieron un montón de canales y espacios y la familia no está gestionando por dónde está fluyendo la comunicación formal e informal. Te enteraste por el diario, te enteraste por aquí, te enteraste por allá, me llegó tal mensaje y generé tal impacto. Alguien tiene que estar alerta o atento a qué canales hoy están estando activos, formal o informalmente, en nuestras comunicaciones. Y después de esto, lograr la coordinación de todo esto que estamos poniendo en marcha. Saber quién comunica, cómo, cuándo, dónde, con qué recursos. Empezar a ponerle un poquito de organización, de orden. Saber que va a haber determinadas comunicaciones para los accionistas, para de las siguientes generaciones, para las quintas generaciones, para la familia política, para toda la asamblea, para todo el grupo familiar, desde los más chiquitos hasta los más grandes. O sea, bueno, ¿cómo nos vamos a organizar por grupos? ¿Qué reuniones, el crucero, el palco, esto, aquello, qué reuniones van a ser las más trascendentes? ¿Y cómo nos vamos a...? Y todo esto, bueno, no nos da para trabajar el proceso justo, pero es algo que también se puede acceder a conocer. Esto me parece que es clave y es lo que no quería dejar estos 10 minutos de transmitirles, de que todos tenemos que pensar en las familias empresarias
en tanto que tenemos que ser constructores, innovadores, creativos de un sistema de comunicación que nos reporte los beneficios que esperamos que reporte, que nos genere. Entonces, bueno, esta es solo un pantallazo para darles esta invitación a que lo pensemos a la comunicación de nuestras familias empresarias en tanto un sistema que requiere basamiento en la filosofía que tenemos como familia empresaria, pensar las estrategias, pensar en las estructuras y aplicar una metodología y sistema. Muchas gracias. En este ratito en el que me toca desarrollar este módulo, yo quiero compartir con ustedes algunas herramientas de comunicación. Y va a ser todo un desafío para mí, porque esto por lo general lo doy en un taller de 2 días, así que en este tiempo la idea es darle una pincelada para que ustedes, cada uno de ustedes después pueda decidir o no desarrollarlas, profundizarlas. Y esto que nosotros hacemos ayer, bueno, esto es un trabajo, saber que se puede, ¿sí? Que hay competencia en la empresa familiar y en la vida de cada uno. Lo técnico, vamos a ver que ya, si bien es necesario, no es suficiente. Necesitamos desarrollar una serie de competencias y habilidades para poder estar y enfrentar los desafíos que este mundo de hoy nos presenta. Entonces, para ponernos un poquito en tema, acá traigo un cambio de paradigma que lo plantea el doctor Rafael Echeverría, no sé si lo han sentido nombrar, filósofo chileno, y él habla, Echeverría, padre del coach. Nosotros en este derrotero de contribuir con las empresas familiares veíamos estas cuestiones que a veces como podemos ver, y ayer también lo expresaron muy bien la familia de ellos, son todas reuniones, ¿no? Entonces nos juntábamos todos los sábados. Y los sábados nos juntábamos y ¿qué hacíamos? Conversábamos, ¿no? Y a veces esas conversaciones se tornan difíciles y muchas veces decimos, ¿por qué dije lo que dije? ¿Por qué hice lo que hice? ¿Por qué? No, porque a veces llegamos, o bueno, era lo que yo quería decir, interpretó otra cosa y eso generó una confusión y nos quedamos con ese sabor amargo. Entonces, en esa línea, desde lo personal, hice la formación en coaching para tomar las herramientas del coaching ontológico, ¿sí? que están basadas en la comunicación, en la escucha activa y la gestión de las emociones, para poder contribuir justamente con las familias empresarias a empezar a tener por lo menos otras distinciones. Y la idea de hoy es esto, de que se lleven algo. Entonces, Rafael Echeverría, este filósofo chileno, habla de la empresa emergente, ¿sí? Esta empresa, ¿no? Que esta forma de hacer empresa que tenemos hoy pareciera que está desapareciendo ante los cambios y desafíos que nos está presentando el mundo, y hay algo que con total seguridad sabemos que esta empresa tradicional, donde inclusive muchos de estos principios del management fueron fundados, ¿sí? Como los principios de Fayol, la autoridad al mando, la división de tareas, etcétera, etcétera, que fue muy útil en una época, ¿sí? Hoy está cayendo en desuso, si se quiere. ¿Por qué? Porque en el siglo pasado, donde se generaron todos esos conocimientos, muchos de ellos que estamos aplicando hoy, el trabajo y la persona valía, ¿sí? El trabajo de una persona valía por la fuerza más vale física que tenía en relación a lo que podía producir, ¿sí? Entonces acá, ¿no? En el campo vemos, bueno, qué capacidad tenía una persona para trabajar la tierra, para arar esa tierra, que es un trabajo manual. La productividad de esa persona valía básicamente de la fuerza física, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero hoy eso cambió. Con la tecnología y todos los avances, ¿sí? El trabajo de las personas mutó. Y hoy tiene que ver más con otra cosa, ya no con el trabajo manual, sino más bien con el conocimiento.
Por eso también decimos que este estilo de liderazgo autoritario, entonces, ¿no? Porque yo desde arriba bajaba una orden y todos cumplían. Pero hoy, como bien decíamos ayer que teníamos el organigrama, ¿no? Hoy no podemos medir a las personas por la destreza física. No podemos medir el trabajo de la gente por la destreza física, por la cantidad. A mí, yo en el aula de los chicos por ahí les pongo la película de Charles Chaplin, Los tiempos modernos, no sé si la recuerdan, ¿no? Sí, bueno, porque justamente estuvo hecho en este contexto, pero sobre ese contexto han sido muchos de los principios y las teorías que hoy aplicamos, y con este tipo de liderazgo autoritario. Pero fíjense que ayer cuando veíamos el organigrama, ¿no? Esto que creo que les puse el ejemplo, muchas veces la cara visible de la empresa no es la persona que está acá arriba en relación al medio y a los clientes, es la que está acá abajo, la secretaria, el vendedor. Entonces, en ese sentido, empieza a recobrar mucho valor la palabra, ¿sí? Porque depende de lo que salga de mi boca, eso es lo que va a recibir el otro. Entonces ya no tiene tanta fuerza, pierde fuerza la destreza física y adquiere mucho valor, ¿sí? Adquiere valor la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, Rafael Echeverría empieza a resaltar este poder generador que tiene la palabra. Porque la palabra genera acción. ¿Sí? ¿Nos ponemos de pie? ¿Nos ponemos de pie, por favor? Dos palabras mías hicieron que todos se movieran. ¿Sí? Gracias, nos podemos sentar y seguir. ¿Sí? ¿Tomamos conciencia del poder generador que tiene la palabra? Un saludo, entrar a la empresa y decir buenos días o no es indiferente. Pero no somos conscientes del poder generador de la palabra. Entonces, empezar a darnos cuenta, ¿sí?, de que la palabra, lo que digamos o lo que dejemos de decir, tiene poder. Y ya no es más inocente, la palabra deja de ser inocente. Entonces puedo empezar a pensar sobre lo que sale de mi boca. Porque tanto un sí o un no abre o cierra posibilidades. Porque inclusive si yo le pido algo a Natalia y Natalia me dice que no, me abre la posibilidad de pedirle a otra persona, de pedírselo a otro. ¿Sí? Entonces ahí el no sé, el más tarde, el no sé, que genera, ¿no?, este malestar. Entonces, bueno, es decir, con lo que está saliendo de mi boca, ¿sí?, ¿qué estoy generando en el otro? Entonces, a partir de ahí, ¿sí?, que bueno, ya teniendo conciencia de este poder generador que tiene la palabra, decimos, bueno, a ver cómo la hacemos efectiva esta comunicación. Entonces me gusta esta frase que dice, el mundo nos entra por los ojos, ¿sí?, pero no adquiere sentido hasta que no desciende por nuestra boca. ¿Sí? Entonces yo veo algo, lo proceso, pero porque no lo digo, no trasciende el otro. Entonces, en este decir, ya vamos a ver también la importancia de cómo, ¿sí?, nos dirigimos al otro. ¿Y acá qué vemos en la imagen? ¿La ven bien? ¿Quién tiene razón? Bueno, pero hay que tomar una decisión, porque muchas veces tenemos los dos la razón, pero tenemos que elegir entre 3 o 4. Depende de la perspectiva, el punto de vista, ¿sí?
¿Y eso por qué pasa? ¿No? Porque cuando nos sentamos a hablar sobre un tema, tenemos perspectivas o puntos de vista diferentes. ¿Y quién tiene razón? Bien. Entonces, la perspectiva, ya vamos a ver, depende, ¿sí?, de los juicios que cada uno de nosotros tengamos. ¿Sí? Estos juicios que están basados en experiencias. Peter Singer habla de modelos mentales, ¿sí?, que depende de las experiencias que nosotros hayamos tenido, tenemos determinados juicios sobre determinadas cuestiones. Pero lo que sí acá es importante es hacernos cargo de que es nuestro juicio y que el otro puede tener otro diferente. ¿Sí? Hay una realidad. Tenemos que resolver esto y hay que resolverlo. Eso es una realidad. Ahora, sobre eso que está pasando, yo puedo tener un juicio según mi experiencia. Entonces pensemos en un fundador a lo mejor de 60, 70 años que puede tener una experiencia sobre esto, y pensemos del otro lado un millennial de 25, 30 que tiene experiencias totalmente diferentes. Y fíjense lo rico que es para resolver esto, si nos ponemos a ver desde ahí. Porque si nos ponemos de acuerdo podemos encontrar la mejor solución, porque entre mi experiencia desde acá con todos estos años, más la del otro que tiene otra mirada diferente, que quizá la mirada que necesita este mundo nuevo, porque está más cercano a esa realidad, bueno, cuán rica puede ser esa decisión. Lo que pasa es que tenemos que sentar y poder conversar y poder dialogar para poder llegar y poder consensuar. Por eso hablamos tanto del consenso en relación a la mejor decisión, ¿sí? Y al empezar a incorporar todas estas herramientas que nos trae de alguna manera el plantel que trae Echeverría o Flores, que son los padres del coaching y que han desarrollado estas herramientas maravillosas que yo digo hoy las podemos conocer porque antes no se conocían, están basadas también en dos principios fundamentales que se los quiero transmitir: aprendizaje y responsabilidad. Aprendizaje, ya no entendiendo el aprendizaje como lo que entendíamos cuando éramos chicos, que íbamos al cole, que era incorporar información, ¿no? Aprendizaje en relación a poder vivenciar la experiencia. Aprendizaje en este sentido es la capacidad de expansión de acción, poder hacer algo que hasta ahora no hacía, ¿a través de qué? De una experiencia. Entonces así el fracaso, el error, como decimos ayer, que los vecinos del norte lo tienen bien claro, ya es bienvenido. ¿Por qué? Porque me dejó un aprendizaje. Obviamente no me puedo vivir equivocando sobre lo mismo, porque ya no estaría aprendiendo. Si aprendo una vez y lo podemos acotar al aprendizaje. Por eso ya vamos a ver, excelente lo que hicieron ayer los bellosos, decir, hacemos un emprendimiento con nuestros hijos. Nosotros promocionamos mucho los emprendimientos en las nuevas generaciones porque es una forma de aprender, de tener experiencia empresarial. Y cuando se equivocan, muchísimo mejor, porque de ahí va a haber un aprendizaje. ¿Cuándo aprendemos algo? Cuando nos equivocamos. Cuando no fue bárbaro, ahora lo disfrutamos y está divino. Pero cuando aprendemos y evolucionamos y nos desarrollamos es cuando nos equivocamos. Sin embargo, no queremos que la siguiente generación se equivoque, no somos muy, y es un poco cultural también nuestro, nos frustramos rápidamente, el fracaso es tremendo para nosotros, culturalmente hablando, ¿sí? Cuando en otros países, bienvenido el error, porque con eso aprendo. Y es mejor que aprenda con un emprendimiento y no con una empresa familiar. Entonces, ese es el concepto de aprendizaje, porque este mundo que va cambiando desde la teoría, tampoco lo podemos ir siguiendo tanto. El mundo cambia mucho más rápido a la velocidad que uno puede, que la ciencia inclusive van avanzando. Y el otro pilar fundamental es la responsabilidad.
¿sí? Responsabilidad entendida como esto de hacerme cargo. ¿Qué historia me quiero contar? ¿La de protagonista o la de víctima? La de víctima está caracterizada por la queja. Cuando escuchan, ¿no? Porque cuando yo me quejo, pongo el problema en el afuera. Y cuando el problema está afuera, yo no me puedo, ¿sí?, hacer parte de la solución. Con la crisis que hay, ¿no? Pero estos gobiernos que una cosa, la otra, los impuestos, ¿no? Entonces yo no puedo hacer nada y me achico, echo gente. Cuando a lo mejor, ¿no?, lo que nosotros tratamos de hacer es ver a los empresarios con los que trabajamos, bueno, a ver, pasa esto, ¿qué hacemos con esto? ¿Dónde está la oportunidad? Pero si yo no me hago cargo, ¿sí? Bueno, esto pasa, ¿qué hago con esto que pasa? Ya me corro de la queja, me paro en protagonista, ¿sí? O sea, cuando la queja es lo peor que puede haber, porque la queja no te ayuda a involucrarte, porque la queja, el problema es del otro, de la afuera. Entonces yo que no tengo ningún tipo de posibilidad de solucionar. Ahora, cuando yo veo, ¿sí?, este hecho, esto es lo que pasa, ¿qué hago yo? Porque yo sí puedo hacer algo con eso que pasa. Inclusive podría ser una posibilidad irme del país, por ejemplo. Bueno, pasa esto, no lo tolero más. Bueno, ¿qué hago? Bueno, me puedo hasta ir, vender afuera, cambiar, o sea, se abre un mundo de posibilidades cuando yo me hago protagonista, ¿sí? Entonces, bueno, esto de las percepciones, ¿sí?, como bien decía recién, las percepciones van a generar supuestos diferentes. Y en la empresa familiar, ¿cuántos supuestos tenemos? ¿No? Esto que ellos decíamos, los políticos, que el fundador no va a querer delegar, a veces es así, a veces no. Pero muchas veces yo conozco casos que no delega porque realmente la siguiente generación no está poniendo nada de voluntad para prepararse. Pues yo le digo a los chicos, y ustedes que, a ver, el fundador no delega, ¿y ustedes qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Por eso es una realidad, no está delegando. ¿Qué están haciendo ustedes, como protagonistas de la historia, para que empiece a delegar? Te estás capacitando, te estás formando, te estás demostrando que podés, a lo mejor no llevar la empresa, a pedir una oportunidad y hacerte cargo y responsable de un objetivo puntual para que te empieces a tener confianza. Porque de lo que yo sé y tengo de experiencia, cuando el fundador ve que o el líder actual ve que la siguiente generación sabe y aporta valor, enseguida los va incorporando y ahí la empresa va creciendo. Quizás no se va, pero sí lo va escuchando y le va soltando sogas, como quien dice. Entonces esto, ¿sí?, no es lo que pasa, sino qué hago con eso que pasa. Y siempre saber que cuando tratemos de resolver, ¿no?, un tema, el otro va a tener una mirada diferente, porque cada uno percibimos la realidad de acuerdo a supuestos totalmente distintos y a lo que realmente nos interesa. Este es un gatito. Sin embargo, tienen miradas, ¿no?, porque los dos tienen intereses totalmente diferentes en el ejemplo. ¿Están de acuerdo? Y esto es un simple dibujo, ¿no? ¿Cuánto pasa todo el tiempo? En cada una de nuestras conversaciones, ¿sí?, hasta qué queremos comer, ¿no? Uno quiere comer algo rico y otro está a dieta. Y a veces no son contradictorios. Les podemos encontrar algo rico y sano, pero pareciera que lo rico engorda y lo sano, la dieta es aburrida. Pero bueno, tiene que ver, porque está basado en ¿qué esto? En supuestos nuestros.
cuestiones, entonces pongo ejemplos por ahí simples para tratar de incorporarlo y darnos cuenta muchas veces, sí, que cuando conversamos, ¿no? Sí, pero es tan duro no lo puedo hacer entrar en razón, porque quiero que vea mi realidad, quiero que vea esto, y el otro está viendo esto. Entonces, ¿cómo hacemos en esa conversación? Si yo sé que el otro está mirando otra cosa, ya ahí podemos empezar a hablar y a ver, y ahora vamos a ir ahondando en las herramientas, ¿cómo hacemos para que podamos ponernos y ver lo que está mirando el otro y hacer posible una conversación a donde lleguemos a buen puerto? Entonces, algunos tips para la comunicación efectiva. Dijimos que este poder de la palabra básicamente está basado en estas conversaciones que tiene 3 elementos: la comunicación, la escucha y la gestión. En relación a la comunicación efectiva, yo les voy a hacer una muy breve pincelada porque, bueno, en tan poquito tiempo es difícil que podamos ahondar mucho, pero para darle esta pincelada para que a quien le guste y le interese pueda sumergirse en esto. Algunos tips para comunicarnos bien. Primero, chequear el momento presente. A veces venimos, ¿no?, de la reunión y venimos de afuera y no me acuerdo si cerré bien el auto, ¿no? Y voy y me siento y estoy intranquila y lo habré cerrado bien. Ay, ya veo que dejé, y encima dejé la cartera en el baúl y la notebook y no sé qué. Y el otro me está hablando y yo me quedé pegada allá, ¿no?, en el estacionamiento. ¿Pasa o no pasa? A ver, pasa a mí nomás. Ay, bueno, menos mal. Entonces, pero en el rol de líder, ¿no?, de liderar la conversación, yo puedo chequear el momento presente y traerlo a otra parte. Pero a veces, sentate, ¿no?, y estoy acá con, dale, te escucho. Entonces el otro se queda en el estacionamiento, en la casa durmiendo. Entonces me siento, me miro a los ojos y chequeo, ¿no? Trato de traerlo al momento presente. Si yo quiero tener una buena conversación, chequeo que la persona esté acá y no se haya quedado en el estacionamiento con su cabeza, ¿sí? Con el simple hecho, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Querés un vaso de agua? Ya lo vas trayendo hasta que te aseguras de que la otra persona está sentada y está prestándote realmente atención. Y yo por lo general, cuando me dicen, dale, te escucho, termino el mail, no terminé el mail, porque yo no quiero que esté presente, que me esté en el minuto, 2 minutos, 5 minutos que tengamos la conversación, quiero que me esté prestando atención. Porque no podemos hacer 2 cosas a la vez. No puedo escribir el mail y prestar atención a la conversación. Entonces, si quiero una conversación efectiva, y ya teniendo en cuenta que lo que empieza a salir de nuestra boca no es inocente, ¿sí? Como este ejemplo tan simple que les hice recién. Levantarse y todo el auditorio se levantó, ¿sí? Entonces, muy poderosa la palabra. Muy poderosa la palabra. Entonces, en ese minutito que vamos a tener esta conversación, traerlo y saber que si tienes que terminar el mail, terminar de escribir el mensaje, pero dame un minuto efectivo, ¿sí? Una vez que yo sé que está presente, que me está verdaderamente presente para poder tener esta conversación, ¿sí? Bueno, en la lingüística, y no voy a entrar en estas cuestiones, pero lo que por lo general que hacemos pedidos, ¿sí? Un pedido, una oferta, un reclamo, pero los pedidos y las ofertas están basadas básicamente ¿no? Porque por lo general todo el tiempo estamos haciendo o ofreciendo o pidiendo. Entonces, che, ¿me podrías hacer el informe? Y lo quiero para allá. Porque eso, ¿no? Imagínense, en la computadora escribiendo el mail, fulanita, hacen el informe, lo quiero para allá. Pero después cuando paso la hora y no tengo el informe, me enojo. ¿Y por qué me enojo? Porque no acordé ni los estándares de satisfacción ni el tiempo. Y el ya, ¿cuánto es ya? En esas percepciones y en esos supuestos, ¿qué significa ya?
más tarde, en un rato. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es un rato para vos? ¿Cuánto es un rato para vos? Sí. 15 minutos. ¿Cuánto es un rato para vos? Cuando yo le digo a mi hija anda a bañarte, ya en un rato, hasta la noche no va a decir. El rato, ¿no? Y también el rato depende de la actividad, ¿no? Entonces, pero después nos enojamos, ¿no? Yo decir, quiero, y como quiero el informe ya, ¿no? ¿Y cómo es el informe? ¿Qué informe? ¿Cuál es el estándar de satisfacción del informe? ¿Cómo quiero el informe? ¿Cómo quiero que me haga la tarea el otro? ¿Cómo quiero que sea esta conversación? Mira, vamos a conversar sobre esto, que es un tema que la verdad que los dos, mira, nos vamos a sentar y vamos a acordar, no levantarnos la voz, vamos a acordar 2 o 3 puntos. Apagar los celulares, poner la mejor predisposición para acordar. ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Y cuánto cambiaría? Y si empezamos a tener, ¿no? Esto, conciencia de lo que digamos, ¿sí? Es poderoso. La palabra genera acción. Entonces, estándares de satisfacción, ¿de qué calidad? ¿Cómo quiero el trabajo que estoy pidiendo, que estoy ofreciendo? Porque también, ¿no? Che, mira, esto lo puedo hacer yo porque lo puedo hacer bien, porque lo sé. Pero también, esto de saberlo o no saberlo es un juicio mío. A ver, ¿cómo lo necesitas? Porque mira, yo lo puedo hacer así, así, así. Y en 2 horas lo puedo tener listo. Porque si yo me comprometí a tenerlo en 2 horas, y yo veo que pasó 1 hora y media, y no lo estoy teniendo listo, ¿qué puedo hacer? De nuevo, avisa, che, mira, no llego. ¿Cómo puedo hacer? ¿Me mandas a alguien para que me ayude o me das 1 horita más? Pero las empresas son redes de conversaciones. Hoy la empresa se tornó en redes de conversaciones. ¿Sí? Ya no es más. Cambió, ¿sí?, este paradigma de la destreza física, donde estaban basadas todas estas teorías que muchas de ellas estudiamos y seguimos aplicando, para pasar a una era ya del conocimiento basado en el poder generador de la palabra. Eso es lo que dice Rafael Echeverría, ¿sí?, este filósofo chileno. Dar el mensaje para qué, y con las nuevas generaciones muchísimo más, con los millennials. Sí, bueno, mira, te pido este informe de esta manera, lo necesitaría para de acá a 2 horas, ¿sí? O sea, a las 12 del mediodía, ¿sí? Mira, lo necesito porque este informe es muy importante para mí, porque a las 12:15 entro a una reunión, ¿sí?, que nos puede cambiar la historia de la empresa. Porque a veces pedimos algo muy importante, se lo delegamos a alguien, pidiéndolo, ¿no?, de cualquier manera. Y vamos a ver y chequear el acuerdo. Esto. Porque en esto vamos a ver, de la escucha, puede ser que el otro haya entendido, como tiene percepciones diferentes, puede haber escuchado otra cosa. Entonces, chequear, sí, verificar que el acuerdo, que el pedido, la oferta es tal cual la hicimos, o lo que queremos lograr. Que si el mensaje está claro y el para qué es más fácil, ¿sí?, ponernos de acuerdo con el otro. Escucha activa. Y yo digo, bueno, yo creo que estas herramientas se tendrían que dar en la primaria y nos cambiarían la vida, ¿no? Tendrían que ser lo primero que nos dan en la escuela. Porque cuántas veces estamos en una conversación y ya cuando uno empieza a tener estas distinciones, vemos como el otro que te está, vos le decís, pero escúchame o tratando, y el otro te está tratando de contestarte, no está en una escucha activa para interpretar, para escuchar lo que vos le estás diciendo, sino para contestarte y refutarte. ¿No? ¿Pasa o no pasa?
Y vos le estás entonces te empieza a poner nervioso a este lado porque le tratas de explicar mejor porque percibís que el otro no te está entendiendo, porque te está tratando de devolver algo que vos le estás tratando de explicar que no es así. Entonces parece... Entonces, eso es oír, ¿no? Oír, después llamar y tratar de escucharnos para contestar. Y hay que escuchar, sabiendo que él tiene un modelo, una percepción distinta de lo que vemos, ¿sí? Yo me reconozco con el otro, sé que yo tengo mi percepción y que él va a tener su percepción. Entonces yo a través de la escucha puedo empezar a interpretar cuál es su percepción sobre esto. ¿Para qué quiero escuchar? Para saber sobre qué supuesto está basado él, porque sobre eso después podemos ir conversando. Entonces, ¿cuán importante es la escucha? Porque escuchar, ¿sí?, me va a permitir percibir e interpretar desde qué lugar está parado el otro, para poder tener esa conversación, para poder llegar a un acuerdo. Porque si no hablamos de protocolo, ¿no?, de agenda, que son todos espacios de diálogo. Pero si no sabemos hablar, conversar, y se nos dificulta. Entonces yo en la escucha, ¿no?, cuando estamos escuchando tendremos que estar en una conversación, cuando estoy escuchando al otro, yo tengo que estar así, tratando de percibir, interpretar, ver desde qué lugar, si me está hablando desde el 3 o desde el 4. ¿Por qué me está diciendo 4? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Sí? Pero yo puedo hacer que perciba e interprete al otro claramente y no esté de acuerdo. El otro sigue hablando. Tal cual, sí. Pero de pronto hay que escuchar por una cuestión política, no porque no se interprete ni se escuche. No, seguro. A ver, ahí también podemos hacer acuerdos, y de hecho nosotros, por ejemplo, cuando tenemos conversaciones entre varias personas, entre muchos, no monopolizar la palabra, porque esto, por ahí yo quiero que, ¿no? Y marcha, bueno, y ahí también, bueno, y ahí viene, es esto es lo que pasa, estoy negociando, estoy con este otro, ¿sí? ¿Qué hago con eso? Es esta responsabilidad, ¿no?, que decíamos recién. Bueno, estoy con este hermano, con este primo, con este que tiene estas determinadas características, ¿sí? O podemos juntos seguir y tratarnos de desarrollar, porque el mundo viene por este lado, ¿sí? Yo cerrado en lo que quiero y en un liderazgo autoritario creyendo de que el otro me va a hacer caso en todo, eso ya no existe más. Y las nuevas generaciones, los millennials, ellos lo tienen mucho más claro, el sentido del para qué de las acciones que hacen. Entonces ese estilo autoritario que tiene que ver más quizá con las generaciones, la baby boomers y la generación X, en donde yo cuando estudiaba en mi carrera de ciencia económica, la carrera de contador, tenía muchas amigas, y no soy prehistórica, soy joven, tenía muchas amigas que los puedo decir yo estudio ciencia económica porque a mí me mandaron, porque mi papá tiene empresa y a mí me mandaron a estudiar. Ahora es impensado que a un chico le podamos decir que, o sea, hoy es impensado. Eso no tiene cabida. Contarle a tu hijo que esto pasaba hace 20 años atrás. ¿Cómo? Sí, yo quería agregar algo respecto a esto que comentaba recién, que a veces que en estos talleres que hacemos también es respecto de los preconceptos y de los patrones culturales que traemos, muy arraigados, tiene que ver que a veces no damos tanto lugar a la escucha porque concebimos que si te escucho vas a pensar que lo que me decís se refunda y te doy la razón. Entonces, también hay que cuidar de que necesariamente que nos estemos escuchando no significa que lo que diga uno, lo que diga el otro va a ser lo que va a ser, sino es un escuchar para construir una conversación en la que nos acerquemos para lograr un consenso.
No, que porque cuanto más lo digo, es lo mío más lo más razonable, lo más certero, ¿no? Entonces, también hay que ver eso, cómo cada uno percibe la escucha de que, no, porque va a venir y me va a decir esto y va a creer que es lo que vamos a hacer. No necesariamente darle lugar a la escucha significa que lo que se hable va a ser lo que uno diga, que va a dar paso siguiente a ese camino a seguir, ¿no? Y eso también hay que marcarlo. Y por último, chequear la escucha. Porque también esto, yo escucho, ¿no? Pero a veces escuché cualquier, porque en esto de que escuche, percibe, interprete cualquier cosa. Entonces, bueno, a ver si te escuché bien, a ver, yo interpreto tal y tal cosa, eso es lo que me quisiste decir. Porque lo peor que nos puede pasar es que si queremos llegar a un acuerdo sobre esto, lo peor que nos puede pasar es evitar esas conversaciones. Las conversaciones más difíciles que a veces hay que prepararlas. Pero para preparar esas conversaciones tenemos que ir teniendo en cuenta estos elementos. Porque a veces y cada vez tenemos conversaciones de menor calidad. Porque fíjense, desde la comunicación, desde que converso, diálogo haciendo 20 cosas a la vez, ¿no? Más o menos, que la del folleto, el celular, alguien entró, un montón de elementos distractores. En que por ahí, ¿no? Esto, no ponemos los estándares de satisfacción, es cómo lo quiero el trabajo, para qué lo quiero, ¿sí? En qué tiempo, acordar de que va a ser así. Cuando el otro a lo mejor me pregunta algo porque no sabe, bueno, no lo estoy escuchando, entonces por ahí también le contesto cualquier cosa. Entonces, pues claro, no sale como quería. Entonces, ¿y qué es esto de percibir e interpretar? Y una herramienta poderosa para esto es la escucha empática, ¿sí? Dice Leonardo Wall, que fue el profe con el que yo me formé acá en Buenos Aires, el coach que yo me formé, es la habilidad emocional de ponerse en el lugar del otro. Mirar por la ventana del otro. Si yo estoy hablando con él, tratar desde qué lugar, si viene mi empleado a pedirme algo, ¿no? Decirme que en su espacio de trabajo no está tan cómodo, porque, bueno, a ver, en esta conversación, para poderlo, entenderlo, ¿sí? Ponerme en el lugar de él. ¿Y qué significa ponerme en el lugar de él? Me gustaría que cada uno piense una persona con la que quisiera tener una conversación y 2-3 minutitos hagamos este ejercicio para que se lo lleven puesto. Cada uno piense, ¿no? ¿Y qué implica ponerme en el lugar de él? Pensar qué piensa, qué ve, qué oye, qué dice cuando me trae esta situación. Ángeles, Sí. veo que hay alguien que Sí. levanta la mano, supongo, para una pregunta. Sí. Es algo que requiere conocer mucho a la otra persona para saber. Y ayer cuando hablaba de lo religioso, Sí. ellos hablaban que buena parte del trabajo que tenemos que hacer fue reconocerse. Claro. Entonces, porque si no, nos ponemos en la ventana que creemos. A ver, después le iremos dando el grado de profundidad, ¿no es cierto? Porque quizás esta herramienta, en realidad, es una herramienta para el estudio del cliente. Y nosotros lo usamos. Por ahí es salir de tu posición, ¿no? A ver, en algo simple, yo me puedo poner en el lugar del otro en cualquier momento. Yo a ella no la conozco mucho, la conocí acá. ¿Cómo era tu nombre, perdón? A Magali no la conozco, la conocí acá, pero me puedo poner en una conversación, si ella me dice, che, Ángeles, tráeme el PowerPoint porque lo necesito. Yo me puedo poner en su lugar y decir, bueno, a ver, si vamos a empezar a las 9, y está bueno que yo vaya 9 menos 10, 9 menos cuarto, por lo menos para que Magali
esté tranquila y pueda bajar el PowerPoint en horario para que, ¿no? Porque es su responsabilidad de que esto está acá. Entonces, yo no la conozco. La actividad o en lo que estamos compartiendo ahora es medianamente simple. Va a depender cuánto requiera que yo conozca al otro. Ángeles, te pregunto, porque veo que alguien levanta Sí. la mano, si te parece que interrumpimos como para introducir preguntas o las dejamos Sí, para... me gustaría, una preguntita más, pero me gustaría que lo hagan al ejercicio para que se lo puedan. Piensen una persona y algo que sea simple o profundo en relación a un tema. Porque es la única forma de que, a ver, esto es responsabilidad de aprendizaje. Aprendo es pasar por la experiencia y hacerlo, para poder tener una capacidad de acción diferente. Pero esto requiere, decían ayer, salir de la zona de confort. Terminamos ayer con salir de la zona de confort. Salir de ese lugar para salir a este otro en donde me empiezo a hacer cargo, protagonista, ¿sí? Me empiezo a hacer cargo y empiezo a ver y a probar, ¿no? Me voy a poner en el lugar del otro, me llevo estos tips y los practico, voy a escuchar y estar presente para tratar de interpretarlo. Sí. Sí, tenía una consulta en relación a la escucha empática. Empatizar es ponerse en el lugar del otro, de cómo percibe algo, pero eso de ponerse en el lugar del otro implica necesariamente conocerlo al otro. Bueno, es lo que medianamente lo que me preguntó él. O sea, en relación al tema, y quizás haya situaciones en que sí, que lo tengo que conocer más para tener algo tan simple como la selección de personal, por ejemplo. Yo para tomar a alguien, ¿qué tengo que hacer? Conocerlo, ¿sí? ¿Y cómo lo voy conociendo? A través de escuchas, de conversaciones. Depende para qué. Depende para qué. Por eso te digo que a veces a lo mejor para conocer al otro y para saber cómo piensa, cómo oye, que tengo que tener conversaciones para futuras conversaciones. Entonces hay temas que requieren ir preparándonos. ¿Y vos qué pensás sobre esto? Yo no puedo a lo mejor ir de un día para el otro a ver cómo vamos a valorar la empresa. Si yo, ¿no? Primero a lo mejor tengo que saber si vamos a querer ir teniendo algunas conversaciones previas. Por eso, por lo menos desde mi metodología, en el protocolo, cuando hacemos el protocolo, arrancamos con los temas más simples, que no requieren tanta profundidad. Y a medida que vamos haciendo las reuniones, ya nos vamos conociendo más nosotros con el cliente, los hermanos, la familia entre ellos. Entonces esos son los espacios donde vamos ayudando a que se conozcan y después para ponerse en el lugar del otro, porque a veces en estas reuniones salen cuestiones muy viejas. Yo no sabía que eso te había molestado tanto. Uy, pero ese es re viejo y te quedaste con eso. Y yo nunca supe que eso. A lo mejor sí, porque uno, ¿no? Y en esto de los hermanos y la complementariedad, quizá uno es más racional, más estructurado y ve el mundo de una forma, y probablemente el otro es mucho más emocional, más sensible y ve el mundo de una manera totalmente distinta. Pero entonces es importante conocer al otro, es importante reconocer, ¿no? Ese hermano que tiene una sensibilidad distinta, una emocionalidad distinta, y por eso por ahí es necesario para determinados temas, para esto, para que ella me pida el PowerPoint y yo dárselo, no necesito conocer mucho, solamente a qué hora vamos a entrar, si 10, 15 minutos antes está bien, con 3, 4 cosas, quizás porque es una actividad simple la que vamos a compartir. Pero para otras cuestiones, ¿sí? Para hacer un protocolo y acordar la visión, la misión, si queremos seguir juntos, el grado de profesionalización, cómo vamos, y sí que tenemos que conocernos, y para llegar a un acuerdo por consenso, porque decimos si estamos en segunda, primera, segunda, tercera, la votación no vale a la mayoría. ¿Por qué? Porque los lazos son tan cercanos que esto, si la mitad está de acuerdo y la mitad no, los que no estén de acuerdo no lo van a cumplir. Entonces necesitamos consensuar. ¿Cuánto más necesitamos conocernos? Y para consensuar necesito ponernos en el lugar del otro y conocer a fondo. Porque yo no creo que mi hermano con el que me estoy sentando a conversar, me estoy reuniendo los sábados para
ponerme de acuerdo, sea tan testarudo o tan de querer juntarse, reunirse en esos espacios para hacerme nada más que la contra. Todos vamos porque que tenemos la voluntad de que la empresa siga, si no ninguno de ustedes estaría acá. Todos los que están acá creo que están porque quieren que la empresa siga, porque quieren seguir juntos. Ángeles, no. sí, puedo por ahí sumarte o preguntarte algo, ¿no? Sí. En realidad para esto que alguien dice, porque en esto de conocerse más, a veces justamente los que tienen que empezar a asociarse es gente que se conoce mucho, porque son o hermanos o primos, pero sobre todo si estamos hablando de hermanos que se conocen desde que nacieron, con lo cual lo que me parece que es importante, y te pido que por ahí nos desarrolles, es esta idea de cómo se introducen, que me parece que para mí es la dificultad más común que nos encontramos, el desarrollo de lo que podríamos llamar los sentimientos hostiles, digamos, aquello en lo que no estamos de acuerdo. Me parece que es lo que nos falta entrenamiento, o le falta entrenamiento a las empresas, como que avanzamos en los acuerdos y nos cuesta introducir, entonces uno lo deja afuera para no entrar en problemas, y por dejarlos afuera nos vamos metiendo en problemas, digamos, ¿no? Sí, a ver, Como introducir conversaciones difíciles. las conversaciones difíciles, y en la vida misma, en la cotidianeidad, no solamente con un protocolo, cuando tenés con un amigo, cuando tenés una conversación difícil, las conversaciones difíciles requieren diseño. O sea, ¿cómo voy a plantearla? Yo, conociéndolo al otro, conociendo a la Natalia, le quiero decir que ayer realmente me molestó muchísimo, de sobremanera, una determinada acción, ¿sí? Porque bajo mis experiencias, alguien hoy me decía cuando entramos, sí, porque eso es bueno o malo. No sé si es bueno o malo, porque es la percepción de cada una. Ya estábamos hablando a ver, no sé si es bueno, o sea, eso tiene que ver, pero si yo no le digo a ella que eso me molesta, porque ¿qué hacemos? Por lo general, lo callamos, ¿no? Entonces, hoy me hizo esto, y yo, como no le voy a decir nada a Nati, porque si le digo se va a enojar, y bueno, yo la quiero un montón, total. Y como ella piensa que eso a mí no me molesta, probablemente el mes que viene nos juntamos en otro lugar y me hace. Y esta ya van 2 veces, ¿no? Y una tercera y una cuarta, hasta que un día exploté y le cambié. Y a él dice, y porque cuando estuvimos en la UBA, y porque cuando estuvimos en Córdoba, y porque cuando pará, lo hubiese dicho antes. Yo no sabía por qué. Si no me dijiste nada, y además después fuimos a cenar y le pasamos bárbara, le pasamos bomba, ¿no? Y después. Pero bueno, tiene que ver también mucho con esta construcción de las conversaciones, que a veces inclusive confundimos, y en la forma de hablar damos nuestro juicio como hechos, ¿no? Vos sos una mala persona. Si ella es buena o mala persona, para mí es mi juicio, ¿no? Y ella no es ni buena ni mala persona, o sea, ella es Natalia, y para mí puede ser. Ay, te va a Natalia. Después si te molesta me lo decís. Este va a ser tema al final, antes de la cena, ¿no? Pero bueno, es esto, porque no somos conscientes del uso de nuestras palabras. Entonces, otra cosa distinta es decir, che, Nati, pasó esto, vos me dijiste esto, ¿sí? Porque eso sí es objetivo. Vos me dijiste tal cosa. Yo, ante lo que vos dijiste, me sentí muy mal. Uy, Ángeles, discúlpame. Nunca hubiese pensado, pero abro una posibilidad. Pero a veces verbalizamos, ¿no? Pero eso tiene que ver también ya, bueno, Legitimar el sentimiento. Legitimar el sentimiento. Porque también está en la respuesta del otro, no podés haber sentido eso. Bueno, pero vos no podés decir lo que puedo o no puedo sentir, ¿no? Entonces, que nosotros también en las familias legitimemos lo que cada uno está vivenciando respecto de estas experiencias de la comunicación.
Pero bueno, tiene que ver con que las conversaciones difíciles, ¿no? Y las tenemos que hacer en estados emocionales también, o sea, sabiendo que va a ser difícil, y ahora por eso hacemos una pincelada en gestión de las emociones, porque ya cuando voy a tener una conversación difícil, probablemente, ¿no? Mi cuerpo empiezo a ponerme más duro y cada uno va vivenciando, entonces ya nos ponemos en un estado, una predisposición, ya el tema quizá nos pone en un estado de predisposición hacia el enojo. Entonces, saber que esto, y lo vamos a ver ahora con la gestión de las emociones, saber que esto va a pasar. Entonces, si ya sé que va a pasar, si soy consciente de que esto va a pasar, bueno, tratar de estar lo más relajado posible y de armar esta conversación. Hay conversaciones que requieren, ¿sí?, que la diseñe. Y a veces esto, conversaciones por conversaciones. Y por ahí como mensaje a lo mejor esto de que las primeras son tan difíciles que uno a veces le dan ganas de abandonar. Decir, no, Sí. sigamos sin hablar de Bueno, eso. por eso tiene que ver con estos pilares de aprendizaje y de protagonistas, porque si yo ya, ¿qué pierdo haciéndolo? Hay aprendizaje. Y protagonista es tenía hacerlo o no. ¿Sí? O me hago cargo, me hago responsable de esto o no. Porque me callo, y hay una frase que dice, trágate sapos y vomitarás dragones. ¿Sí? Entonces, si yo antes de vomitar el dragón pudiera, ¿sí?, ir haciendo este aprendizaje, ir haciendo estas pequeñas conversaciones, para ir tratando, che, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, esto salir, lo que habían puesto a hacer del videíto, salir de la zona de confort, ¿sí? Che, Nati, a ver si querés a la tarde nos sentamos un ratito y empezamos a ver, a tratar de diseñar, pongamos en agenda tal tema y vayamos viendo cómo podemos hacer con esto, que se nos tomemos un mes, pero una vez a la semana nos juntemos para ir viendo cómo resolvemos esto. Entonces yo puedo ir conociendo lo que ella va pensando, lo que va sintiendo, pero bueno, es todo un ejercicio, pero es la forma que tengo para avanzar. ¿Lo hicieron? ¿Pudieron hacerlo? ¿Resultó fácil? ¿Sí? Hay que pedirlo. El feedback. ¿Qué pasa cuando la otra persona no te da feedback? Hay que pedirlo el feedback. Mira, hice esta tarea, yo necesito, ¿sí?, que me des feedback, que me des retroalimentación, porque es la única forma que yo tengo de aprender para mejorarlo. Y el otro puede ser que diga, no, mira, para mí es una pérdida de tiempo, bueno, ahí ya veo qué hago con eso. Yo tengo una respuesta. Pero hay que pedirlo. Pero también, ¿qué nos pasa con los pedidos? ¿Qué tiene que ver recién con los tips que recién di? ¿No? Esperar, a lo mejor voy y le pido a mi jefe, a mi hermano, a mi papá algo, en un momento en que él no va a poder estar presente en la conversación. Pero ¿cuántas veces pasa, no? Y le, sí, acordate o hacer tal cosa, y el otro la pedí y te dice sí, y entonces, ¿cuándo me pediste eso? ¿Chequeo que esté presente el otro cuando le hago un pedido? Entonces, esto también con los pedidos nos pasa exactamente lo mismo. Y mi feedback es pedir el feedback. Y lo mismo, pido el feedback y chequeo, doy el mensaje para qué lo quiero, mira, lo necesito. Sí. Quiero extender un poco la pregunta que hizo, Dale. digamos, porque por ahí no se entendió qué apuntaba. Sí. Si una persona, un miembro del equipo activo, gerencial, está teniendo problemas o estamos teniendo problemas los demás con él o ella y no quiere ni hablar del tema, básicamente está cerrada la comunicación, no sobre un tema particular, te pedí algo no lo hiciste, sino una conducta en general y no se habla de qué le pasa, te vas corriendo de tus funciones y por no abordar esa falta de comunicación porque está cerrada y es un problema y el día a día te come, ¿cómo resolver? ¿Cómo llegar a eso?
Sí. Hay un día que te tenés que sentar, me imagino. y decir, Seguro. Vamos, bueno. Ujú. ¿Cómo Bueno. abordar eso? Porque ahí por ahí hay cuestiones emocionales profundas, Sí. etcétera. Sí, bueno, eso requiere que, porque vos me estás pidiendo la construcción en un hecho concreto, que yo pueda conocer un poco más para darte algo. Lo que sí te puedo decir, o sea, lo que yo haría, o sea, un titular grande, es decir, bueno, a ver, esto lo tengo, ¿qué puedo hacer con esto? Esta persona está cerrada, ¿sí? Y es mi jefe, por eso no sé en qué posición está, porque puede ser o tu jefe, puede ser alguien que esté debajo tuyo, un hermano, un X, ¿sí? Entonces, bueno, conocerlo para ver, porque tenemos también dentro de la organización, tenemos herramientas, ¿sí? Que nos permiten, si tenemos una planificación estratégica, si estamos después de la planificación, si tenemos los planes de acción, políticas, determinadas herramientas que nos pueden permitir acceder a determinadas decisiones o informaciones. Eso es lo que ignoro de cómo ustedes se están manejando, y si querés después en el break lo conversamos un poquito más a profundidad. A lo que voy, ¿sí? Es esto, es decir, bueno, esto pasa, porque en el peor de los casos puedo decir, hasta me voy. Si esta persona no me va a dar feedback y yo no estoy contenta en este puesto de trabajo, no estoy contenta con trabajando en este lugar, una de las decisiones, bueno, o voy y trato y le explico y tengo una conversación efectiva con él, es decir, yo necesito feedback, mira, ¿no? Armamos esa conversación intentándola tener, sí, si te dice no, ¿por qué no? Y porque soy así, y esa es una realidad, entonces ahí sí puedo tomar una decisión de ver, bueno, mira, mis condiciones para seguir acá es que vos por lo menos me des el feedback de esto que estoy recibiendo, si no, y ahí abre la posibilidad a otra conversación y abre la posibilidad a una acción efectiva, que es mi decisión de seguir o no, ¿sí? Pero bueno, a ver, para darte una respuesta más profunda tendremos que conocer. La respuesta es ponerte en protagonista, porque si yo digo, es mi jefe, es así, y lo dejo, bueno, es enfrentarlo, porque si no, vas a estar 10 años, quizá 15, en ese puesto de trabajo, pasándola mal, porque esa persona quizá nunca cambie. Y si es la familia, consulte con su asesor. ¿Listo? Bueno, pero ahí pasa a veces que dicen esto, una mitad está de acuerdo y otra mitad no está de acuerdo, o quien decide no está de acuerdo, ¿no? También eso pasa. Sí, voy a trato de redondear con. Sí, es que seguimos porque me están acá y después cualquier cosa les contesto. Dale. Lo que quería traer es que a esta situación donde la comunicación está cerrada, está difícil, y el pedido de feedback. Con el micrófono, por favor. Y el pedido de feedback también es difícil, o el feedback es difícil de conseguir. Es necesario tener una conversación que requiere mucha energía y una preparación de uno para sentarse. Una preparación de uno para sentarse y decirle, comunicarle bien cuál es la preocupación, cuál es el sentimiento, y leer del otro, si el otro no te lo quiere decir, no comunicar es imposible, estamos todo el tiempo comunicándonos, entonces de alguna manera lo expresa, y eso es lo que tenemos que permitirnos sentir y leer del otro, y así me parece ser la manera. Eso es. Bien, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, y acá les traigo la última de los elementos que vamos a desarrollar, que es la gestión de las emociones, que se ve muchísimo, ¿sí? Hay muchísimo material, hay muchísimos talleres, entonces que bueno, extraerle hoy una pincelada también para ver de qué se trata y la importancia que tiene la empresa familiar. Entonces, bueno, traigo esta frase que me gusta de Blas Pascal, 1654, que él decía, ¿no? El corazón tiene razones que la razón no entiende. Ya antes se creía, ¿sí? Hasta el 95 con Goldman, que él saca su investigación sobre inteligencia emocional, ¿sí?
Goleman dice, el corazón tiene razones que la razón sí entiende. Ya antes se creía que en esto de las emociones, y bueno, yo soy enojoso y soy así. Tengo mal carácter. Y como tengo mal carácter, yo nací así, me tienen que aguantar. Yo me levanto a la mañana hasta el mediodía, el humor no se me cambia. Así que ya sabes, no me puedes hablar. ¿Es o no? ¿Sí? Bueno, ahora no pueden decir más nada porque acá víctima protagonista le dice, no, sí puedes cambiar, anda a hacer un curso de gestión de las emociones porque sí lo puedes cambiar. Bueno, entonces dice Goleman, sí, gestionar la emoción va a venir. O sea, si tengo tendencia a ser enojoso, sí, bueno, probablemente no lo cambie de un día para el otro. Pero lo bueno, sí, es que le podemos aplicar razón a la emoción, ¿sí? Reconocerla y hacer algo con ella. Entonces, bueno, y las emociones también no tienen que ver, acá traigo un ejemplo muy simple, como para que lo podamos interpretar todos. Las emociones también tienen que ver lo mismo con una percepción, con quién somos. Entonces, acá tenemos una imagen de un puma, ¿sí? Y este puma, esto no es ni bueno ni malo, es puma, es un animal salvaje de la naturaleza, ¿sí? Pero el cazador probablemente le genere, ¿qué emoción le va a generar? Entusiasmo, ¿no? Ganas de accionar, de ir a cazarlo, de alegría, entusiasmo. Pero cualquiera de nosotros que lo vemos, ¿no? Nos daría susto, pánico. Entonces la emoción tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con el observador y con las percepciones y con las experiencias que hemos tenido. Y nos pasa todo el tiempo. Hay determinadas cuestiones, ¿sí? Si a mí me fue mal en determinadas cosas y probablemente que, bueno, venga alguna emoción de nerviosismo, pero lo bueno es saber que esa emoción viene porque algo pasó en algún momento que vuelve a repetirse, pero no necesariamente yo tengo que actuar desde ese lugar, ¿sí? Y probablemente a medida que en esta capacidad de acción de aprendizaje yo la vaya superando, ¿sí? Puede ir cambiándola por una emoción positiva. Entonces es un poco, ¿no? Como decimos, el mundo nos entra por los ojos, ¿sí? Yo veo algo, todos estamos ahora en un estado emocional. Vivimos en estado emocional todo el tiempo, ¿no? La emoción no la podemos, ¿no? Hay muchísimas, si googlean emociones, ¿no? Hay 8 emociones básicas, pero de ahí se desprenden muchísimas. Y a veces no tenemos una sola, tenemos 2 o 3, ¿no? Tenemos una especie de cansancio, con tristeza, con nostalgia, de alegría, con felicidad, con euforia, ¿no? Tenemos como varias, a veces juntas. Y tiene que ver con esto, ¿sí? Con algo que pasa, ¿sí? Cómo lo interpretamos, y lo primero que sale, ¿sí? El cerebro larga esa química que nos genera una emoción. Y la emoción no la elegimos, viene, no la elegimos, ¿no? Entra alguien y ya nos ponemos, ¿no? Nos asustamos, y no la elegí. Es una reacción que tenemos, ¿sí? En el instinto de supervivencia, ¿no? Hemos ido generando una serie de emociones. Entonces, esa emoción va a generar también una acción. Si se prende fuego ahí, ¿no? Nadie nos va a preguntar, no vamos a pensar, ay, ¿qué hacemos? Probablemente todos salgamos corriendo para la puerta, ¿sí? Se prende fuego, nos da miedo, corremos. Pasa algo lindo, ¿no? Nos paramos, era un chiste gracioso, que nos sentimos alegres y nos largamos a reír, ¿sí? Entonces cada emoción va a generar una acción. El tema es, bueno, Goleman dice que yo no soy médica, soy contadora, vengo de la rama de las ciencias económicas,
Pero para explicarlo rapidito, como que esto tiene sus sentidos de la biología, ¿sí? Goldman dice que hay tres cerebros, el cerebro está compuesto por tres partes, el reptiliano, el mamífero y el neocórtex, ¿sí? Y que bueno, el reptiliano, que es el más básico, ¿sí? Es el que tiene el sentido del cuidado de la especie. Y es por allí por donde lo que entra, lo que genera nuestra primera reacción, ¿sí? Luego, el mamífero o límbico, que tiene las emociones rudimentarias, y para último, el neocórtex, que es lo que dicen en las neurociencias, que es la parte del cerebro que está evolucionando, ¿sí? Que es donde está el lugar de la conciencia, donde se procesa la información, ¿sí? Entonces, la emoción ingresa por acá, ¿sí? Y donde le podemos poner razón, digamos, es a partir de acá. Pero la primera reacción que tenemos, la primera emoción más primitiva, es la que genera ese cerebro reptiliano. Entonces, ponerle inteligencia a la emoción es ponerle razón a la emoción, dice Goldman. ¿Sí? ¿Y cómo le ponemos razón a la emoción? Si entra por nuestro primer instinto es responder por esa parte del cerebro reptiliano y esperar a que nuestro neocórtex procese para ver qué hacemos con eso. Entonces lo que dice, ¿sí? No elegimos la emoción, pero sí le podemos poner razón a la emoción. ¿Y cómo le podemos poner razón a la emoción? Expandiendo nuestra conciencia. Y la naturaleza es tan sabia que nos ha dado una herramienta maravillosa, ¿sí? Que la tenemos todos y la podemos aplicar en un segundo y la tenemos acá al alcance de todos, pero a veces, bueno, esto hay que querer usarlo. ¿Y qué dice? ¿Cómo expandimos nuestra conciencia? Con el simple hecho de respirar profundo. ¿No? Entonces cuando yo, viene Natalia, me gritó. Y yo, ¿no? Ya ahí nomás quería abalanzarme. Pero bueno, tomo conciencia de que me enojé, ¿no? De que eso me molestó mucho. Hago un par de respiraciones profundas y de ahí quizá puedo elaborar una conversación, ¿sí? Tomándome de los tips que aprendimos y con la escucha, ¿sí? Puedo elaborar una conversación. Pero también requiere esta decisión de protagonista, de víctima, desde dónde yo voy a querer contestarle a ella, o quién voy a querer ser en esos momentos, ¿no? Porque también cambiar esa forma de ser requiere salir de esa zona de confort. Ustedes todos me conocen que yo soy leche hervida, y por ahí me viene el pelo, porque saben que... Claro. ¿Y cuántas, no? La imagen que teníamos ayer, sino cuántas oportunidades nos perdemos muchas veces de nuestros empleados, de la gente que está alrededor nuestro, que a lo mejor tiene ideas brillantes o quiere venir a hacernos propuestas de mejora, y cuántas cosas nos perdemos, ¿sí? Por no poder tener conversaciones, porque la conversación, y hoy, si ya se llevan esto, para mí de este módulo sería fantástico. Somos conscientes del poder generativo del lenguaje, darnos cuenta que lo que sale por nuestra boca genera acción, ¿sí? Cuán poderoso es a través de la palabra que nosotros diseñamos nuestro futuro. Entonces, ¿cómo estamos? ¿No? ¿Estamos viviendo en el futuro que queremos o no? Pero ¿cómo lo diseñamos? Porque a veces queremos, entonces hacemos el protocolo, vamos a los seminarios, y cuando lo tenemos que poner en práctica, porque tengo que sentarlo a mi mamá y a mi papá y a mis hermanos a tener una conversación. ¿Y cómo hago? Pero a veces, ¿no? Me pasa que cuando tengo una conversación con alguien y el otro se enoja, me habla, ya a mí, ¿no? Cuando ya empiezo a tener estas distinciones, ya a mí no me molesta tanto, porque digo, bueno, a lo mejor él hoy no está pudiendo porque no conoce todo esto, ¿sí? Porque a una persona que habla desde el enojo, no vamos a construir nada, no vamos a llegar a ninguna solución.
que la única forma de poder construir el futuro que queremos, que si somos hermanos, primos, estamos todos acá sentados, venimos todos los sábados a conversar para tener este protocolo, para poder seguir adelante, se supone que todos queremos lo mismo. Sí. Entonces, el desafío que se plantea es cómo ser atractivo para administrar los sistemas. Digo, tenemos, por ejemplo, sería como una servicio de demasiado justamente. Sí. Bueno, porque sí, ella lo que pregunta es que hoy con todos los medios de comunicación, WhatsApp, Skype y todo, etcétera, etcétera, ¿cómo podemos hacer para optimizarlo para que a veces esto sea posible, ¿no? Más positivo, más eficiente? Dice que tienen un grupo entre los primos, ¿no? Los típicos grupos de WhatsApp, las que se Sí. están generando estas conversaciones, malentendidos, se nombran, y si hay algo justamente que tiene WhatsApp es está desprovisto de estas emociones. Sí, Entonces, ¿cómo o las interpreto. A ver, porque también en la conversación tiene que ver todo esto, ¿no? Uno chequea el presente, yo sé que está el otro, entonces le puedo ver su corporalidad, que también, bueno, también es parte, pero ya eso daría para también, pero tiene mucho que ver la corporalidad, el tono, etcétera, etcétera. Entonces nosotros al WhatsApp también le ponemos entonaciones, ¿ah? Porque también hacemos interpretaciones. Entonces, a ver, ¿qué comunicaciones? Y también podemos acordar qué comunicaciones podemos tener a través de WhatsApp. Porque también para mí, o sea, hay gente que te dice no uses mayúsculas porque mayúsculas como que si gritaras, no sé. A mí hay gente que, yo tengo muchos amigos que no ven bien, yo no, entonces usen las mayúsculas por una cuestión de que si no, me parece el teléfono descompuesto. Pero también está en la decisión, ¿sí? Es decir, bueno, a ver, ¿qué conversaciones o qué información podemos pasar por acá? Porque encima, como nos cuesta tanto conversar, dialogar, sentarnos, ¿no? Estar presentes, muchas veces, y esto sí lo vemos, las conversaciones más difíciles se hacen por WhatsApp, porque es más fácil. Porque entonces le quito la emocionalidad, le quito la presencia, si me enojo con vos te bloqueo, es más fácil. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué responsabilidad de uso? Pero más que responsabilidad de uso también hay que acuerdos, porque también hay conversaciones, che, ¿qué calidad ¿qué calidad de conversaciones queremos tener? ¿Y qué puntos? Dale. Bueno, ahora vamos a hacer un... ¿Sí? Dale. Sí, un poco responder a lo que estaba diciendo con las nuevas tecnologías. Dale. Vos decías de que si uno pide las cosas agresivamente no llega a un acuerdo y entonces hay que pedir las cosas. También importa cómo se piden las cosas. Vos dijiste, se pueden parar, nos estabas pidiendo que nos paremos y no nos paramos. Después repetiste, se pueden parar, por favor, y todos nos paramos. O sea, en las nuevas tecnologías a veces se puede usar el por favor, el gracias, disculpen, si les parece, o ser imperativo, dar una orden o gritar. Entonces creo que no es fácil, no es sencillo, no estamos acostumbrados. O sea, por ahí los nuevos modismos son tipo taquigrafía, TKM y entendelo, LPM y entendelo. Pero bueno, ver cómo se hace para solicitar las cosas de una manera y con algún adicional que puede ser por favor, gracias, disculpes. Eso. Muy bien, gracias. Sí. Lo que pasa también, bueno, tiene que ver con esto, inclusive las nuevas generaciones, ellos tienen hasta casi su propio lenguaje. Y hay gente que es más visual y entonces, y te pone símbolos y los dibujitos y hay otros que... Entonces, bueno, sí. Hay medios o canales que no son... No es el canal idóneo. No es que todo se puede hablar por No. WhatsApp. Mira, inclusive cuando nosotros hacemos reuniones de protocolo, usamos el Zoom,
a veces para reuniones individuales, cuando la persona, como decían ayer, hay alguien que está lejos, pero las reuniones grupales sí o sí tienen que estar todos presentes, porque tiene que ver con esto. La corporalidad, los gestos y determinada información determinadas conversaciones tenemos que estar, requiere la presencia física. Bueno, ahora vamos a ver, esta es una conversación, una teatralización. ¿Podemos apagar un poquito la luz? Porque me parece que sí, o bajarla. Esta es una teatralización, ¿no querés contarla vos, Nati, que la tenemos presente? Sí, son actores marplatenses y una vez nos contrataron en un grupo en un congreso, CREA, zona, que hacían una de las zonas, y habíamos hecho con otros actores una teatralización y después esos mismos actores fueron contratados para otra. Así que capaz que alguno lo vio, pero lo bueno está en que veamos una conversación que se puede dar en cualquier hogar, entre cualquier relaciones de hermanos, de las que vamos, de esos del 95% de los campos que vienen de herencias. Y lo bueno está en que a partir de esta experiencia todos seamos expertos en comunicación, usando los tips que mencionaba Ángeles en su presentación, y hagamos una recomendación de que un poco eso, ¿no? ¿Qué hicieron mal? ¿Qué podrían haber hecho mejor? ¿Y cómo se tendrían? Conversemos a partir de la experiencia de estos personajes, cómo se están comunicando, ¿no? Todo bien. Fíjate, si querés café, fíjate que no te caiga nada, ¿eh? ¿Querés que te sirva uno? Dale. Ya que nuestro hermano no nos sirve nada. ¿Y este café? Dame un poquito, sí. Bueno, ¿se acuerdan que la última vez que estuvimos reunidos quedamos en que cada uno iba a poder traer una propuesta para una supuesta solución? Sí, así quedamos. Sí. Bueno, entonces yo voy a hablar primero porque alguien tiene que empezar. Bueno, y como lo que pensé es que como soy el único de los 4 hijos que se quedó en la empresa y soy el único que realmente pone el esfuerzo para que esto funcione, realmente estoy convencido de que hay que separar la explotación del campo y comprarles a ustedes la parte que corresponde del capital de trabajo. Después vamos definiendo cómo se los voy a pagar, pero a partir de esta propuesta les voy a pagar un alquiler mensual, y cuando las cosas vayan mejorando yo les voy a reforzar la cuota y así para pagar el capital. Bueno, eso es en definitiva lo que yo pensé y que me parece que es una buena propuesta. Una buena propuesta. O sea, es de todo, ¿no? Puede ser esto. ¿Cómo? Lo que menos pensamos es que nos ibas a salir con eso. Para nada. ¿Por qué dicen que esto es de la familia? Porque papá la heredó del abuelo y nosotros de papá, sencillo. Ah, entonces la empresa es por una cuestión de historia. Ah, pero ocurre que hay una cosa, que papá empezó a trabajar en el mismo momento en que el abuelo lo invitó a participar. En cambio, papá nos invitó a nosotros cuando tuvimos, a cada uno de nosotros, cuando tuvimos la edad adecuada. Sí. Y resulta que el único que se quedó a trabajar acá, en la empresa, fui yo, que estoy todos los días, que lo empujo, que estoy haciendo las cuentas, que estoy creando las oportunidades. Sí, Guillermo, ya sé, pero el campo es como el símbolo de la familia.
querés que te diga? A mí me trae recuerdos de la infancia. Ahí en el campo crié a mis hijos. Y también quiero criar a mis nietos. Yo no entiendo por qué vos te vas a quedar con todo. ¿Pero quién está hablando de todo? Yo estoy hablando de todo. Yo no me voy a quedar con los recuerdos ni con la posibilidad de pasear y de estar en el campo. Por favor, hay que separar las cosas. ¿No? Una cosa es, lo que estoy hablando es del negocio, del emprendimiento, de la empresa estoy hablando, no de la casa familiar. Pues de todo, nosotros nos criamos acá. Bueno, sí, ese es un sentimiento que tenemos todos. Pero ¿por qué hay que pensar que si yo me quedo con la empresa, yo no lo voy a invitar a pasar temporada en el campo? Che, pero, a ver, ustedes mezclan todo. No es, una cosa es el emprendimiento agropecuario y otra cosa es la casa familiar. ¿Ustedes realmente creen que el campo para ustedes es pasarla bien, comerse un asadito, retirar la guita? Pero el que se fuma los problemas, ¿quién es? Bueno, tampoco es tan así. Ya sabemos, siempre te viene en claro que te ocupaste de todas las cosas. Ya lo sabemos. Bueno, nosotros no nos podemos ocupar porque estamos dedicados a otros proyectos y estamos a kilómetros de distancia. Gracias por ocupar. ¿Qué les pareció? ¿Eh? Ah, sí. En estos primeros que decíamos, ¿no? De la presencia. ¿No? ¿Había presencia ahí? ¿Estaban todos predispuestos a tener esa conversación? Sí, pero bueno, supongamos que estaba faltando uno que es correcto, o sea, a los fines de que hubiese podido ser un acuerdo, pero supongamos que bueno, que ellos armaban esta conversación entre los tres para aunque sea ir poniéndose de acuerdo entre ellos, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, lo primero, chequear el momento presente. Inclusive, esto que decimos de la tecnología, que es buenísima para muchas cuestiones, pero para determinadas otras no, ya nomás la corporalidad, viendo, ¿no? Como que estaba medio dado vuelta, medio dándole la espalda en algún punto. Entonces, la falta de empatía era manifiesta, ninguno veía la perspectiva de otro. Bueno, cada uno tenía perspectivas totalmente diferentes, y en ningún momento nadie intentó ponerse en lugar del otro, sí. Y es muy malo la alianza de 2 contra 1. Ahí había una clara intereses, ¿no? Entre dos hermanos que se estaban poniendo en contraposición con uno. Y además miraba para abajo, o sea, el que daba el único que tenía una propuesta, porque tenía que tener los tres una propuesta, pero solo uno tenía una propuesta, siempre que habló miró siempre para abajo, nunca los miró. Sí. Y lo otro que lo explicó bastante mal. Porque ¿en qué estado emocional estaría ese hombre? ¿Eh? Una mezcla de varias, ¿no? Nervioso, cansancio, pase factura. Pero ¿la estaba gestionando bien esa emoción para tener esa conversación? Acá, ahí. Sí. Yo creo que hay un principio básico. Sí. Espera que te den el micrófono. No importa, ¿no? Bueno, creo que hay un principio básico, porque nos sucede a mí en mi grupo familiar, que los que trabajan en el campo, los que se ocupan de la explotación, como decía el principal orador, es que no asumen que tienen un sueldo, ¿sí? Entonces, son parte de la explotación, tienen un sueldo. Entonces, como yo digo en mi grupo familiar,
2, somos empleados, cobramos como empleados y cuidamos como dueños. Eso no nos hace más dueños que los otros. Punto. Ese es y cuesta entender eso. Porque los que viven en el campo, que no soy yo, usan todos los medios disponibles para su beneficio personal. Y eso es lo que sucede, ese es el planteo. Yo me ocupo, tengo más derechos. Encima tengo 3 hermanas que ni siquiera viven ahí, viven acá. Así que es como que tienen menos derechos, ¿viste? Porque se ocupan de pavadas acá, ¿viste? Acuérdate que es tu percepción, No, porque se le decía así atrás. No, dice, es mi percepción. Es la percepción de todo. Ya es un hecho, es un hecho. Bueno, pero mirá qué bueno esto que vos decís, porque lo vamos ahora, ¿cómo Ivonne, ahora te tomamos de ejemplo, ¿no? Cuando uno dice así, y permiso, te pido permiso ya que lo traes, ¿no? Dice, hace pavadas. Imaginemos que está acá su hermana, ¿no? Y que le dice, vos haces pavadas. Entonces, ¿eso qué genera en el otro? ¿Y cuántas veces, no? Porque estamos dando una percepción, un juicio nuestro como un hecho, como una realidad. Porque puede ser que a lo mejor, pero tendremos que chequear y validar y ver, porque a lo mejor para mí, yo, que soy contadora, pagar los impuestos es una pavada, y para el otro que viene de otro ramo, ¿no? Tiene una percepción distinta de lo que es hacer eso. ¿Que eso hay que hacerlo? Va. Pero el otro a lo mejor lo requiere muchísimo esfuerzo. No lo sé. ¿No? Sí, pero eso lo hice no en relación al hecho puntual, sino en esto de cuando conversamos, ¿no? Muchas veces como, y teniendo en cuenta, porque esto es decir, este poder que tiene la palabra, ¿no? En nuestra lingüística, como a veces nos expresamos que hace que de alguna manera genere el conflicto, nada más, o la mala predisposición del otro, porque si yo quiero acordar de cuánto vamos a distribuir cuántas utilidades vamos a distribuir, y ya empezar una conversación así, por ejemplo, y en el otro ¿en qué estado emocional lo vamos a poner? Cierra todo tipo de figura emocional. Porque si yo quiero tener una buena conversación, ¿en qué estado emocional tengo que intentar ponerlo al otro? Ofrece, ¿no? ¿Cuántos lugares que ponen música, ¿no? Y esto que hacía Sara ayer que nos mostraba, en un lugar agradable, porque trato de llevar a los miembros de la familia empresarial a un contexto en donde estén bien. Entonces, lo que quiero explicar, somos una empresa familiar que somos 5 hermanos, 4 mujeres y un varón. Para el varón, las 4 mujeres hacemos pavadas. No es que lo piensa Ivonne. Ivonne es la que trabaja con mi hermano y esta es bastante difícil. Pero bueno, yo que encima soy guía de turismo, yo no hago nada, ni siquiera soy inteligente. Bueno, permiso, me haces saber, o sea, esa es la percepción que tiene mi hermano de las 4 hermanas mujeres. Él es el menor. Somos profesionales, pero no tenemos ni cabeza. Bueno, voy a hacer un paréntesis para que sigamos con los tips y después te paso, Andrea, la palabra. A ver, cuando empezamos el módulo de hoy, un poco jugamos con esto de que estamos en equipo, en team, para que ustedes vean en que yo estaba personalizando un sistema, un marco, un encuadre, algo que hay que diseñar, hay que construir con filosofía, con estrategia, con estructura y después con metodologías de trabajo. Y todo esto, si no está, no basta con realmente solamente que una o dos personas o el grupo de las personas sepa de las habilidades también, ¿no? Son dos cosas que las dos son importantes y necesarias. Con esto quiero remarcar una vez lo que me dijo un empresario que a mí me llamó muchísimo la atención. Una colega también lo usa mucho. Dice, cuidado con que hagamos tantas estrategias, hacemos tanto protocolo,
hablamos tanto como empresarios que la cultura familiar se come la estrategia en el desayuno. Nosotros también tenemos que primeramente revisarnos como familia cuáles son todas nuestras filosofías, nuestros valores, nuestra cultura familiar, cómo estamos armados para poder desarrollar todas estas habilidades. Porque a veces hay que darle más tiempo a esto para poder entrar en lo otro, ¿no? Entonces, darle este parate como para poder seguir después con esto, porque a veces nos entramos a confundir mucho, ¿no? No podemos pedirle peras al olmo, porque avancemos poco a poco y veamos qué es qué. Y muchas veces las familias empresarias también tenemos que nosotros en los análisis de la situación en la que se encuentra decirle también un poco qué expectativas pueden crearse de. No todas las empresas familiares están llamadas a ser familias empresarias con muchas posibilidades de continuidad. De todo lo que estuvimos hablando y vamos a seguir hablando a la tarde. Y eso también hay que de alguna manera empezar a generar en la conversación, a ver si no están dando las condiciones, hay que empezar a ver también qué podemos hacer con las condiciones y las capacidades y los recursos que tenemos y lo que somos. Entonces, es complejo el tema, no es darle reduccionismo, ¿no? Es muy complejo y como decíamos, estamos solamente dando una pincelada a un módulo que en ese mapeo que dimos del primer día de las líneas de subte, viene en camino, para pasar por varias estaciones y seguir caminando la comunicación. Pero sí que, bueno, paso la palabra a Andrea que quería hacer una pregunta. Creo que un poco venía de la mano con esto que acabas de decir, esto de traer a la conciencia realmente quiénes somos dentro de nuestra unidad de negocio y también como complejo de familia. Porque podemos ser 8 hermanos, pero no ser un buen equipo, podemos ser solo buenos hermanos, 8 socios tampoco pueden ser un buen equipo, y va más allá de esto. Y en el video, solo puntualmente, el video que estuvimos hace un rato, digo, realmente hay un socio, que es un socio hermano trabajador, activo, y puede haber, no sé, un socio que puede ser un mero inversionista, un hermano que vino a poner el dinero y nada más. Digo, lo importante, que se termina traduciendo claramente después en un protocolo, pero trae la conciencia de qué rol tenemos dentro de cada sociedad, cada esquema, como podamos llamarlo, digo. Más allá de la estructura legal, traer a la conciencia qué tipo de rol estamos desempeñando para después ver si tenemos proyecciones o no como familia, ¿no? Pero un poco eso, digo, ser conscientes de qué rol, porque 8 hermanos, capaz que son 8 hermanos nada más, y hasta ahí quedamos o no, justamente. Pero bueno, hacer esto, traer un poco lo que decías vos. ¿Alguien había levantado por allá? Sí. Espera que te alcance el micrófono. Me llamó la atención en la interpretación a la hora de plantear algo que la mezclaba todos los temas, o sea, traía a colación. Perdón, acércate un poquito. Hola, sí, que traía a colación un montón de temas, o sea, no hablaba meramente de yo quiero comprar el campo, porque si hubiera dicho yo quiero comprar el campo, por ahí la situación era distinta, él mezclaba que él trabajaba, entonces, o sea, lo planteó desde un lugar sin preparar una reunión, me dijo, lo preparé, pero no lo preparó, porque mezcló una cosa con la otra, y los otros no estaban ni querían hablar de comprar el campo. Entonces, sí, pero por eso acá empiezo, tomo lo que dijo Andrés y lo que dijiste vos. O sea, porque si no, esto va a quedar en la teoría, ¿no? 2 días de teoría no estaría muy bueno. Cuando hablamos de los órganos de gobierno, ¿no? Esto que decíamos propiedad, dirección, gestión. Y como para hablar un lenguaje común, ahí, ¿no? Claramente todo mezclado. Entonces dijimos, lo tenemos que dividir y hacer agendas, decíamos ayer. No, los órganos de gobierno no son otra cosa que agendas. Y está muy bueno lo que vos traes porque en esa agenda estaba todo mezclado. Entonces, ojo, ¿no? Vamos del seminario, vamos a empezar a hacer las agendas. Decíamos la importancia, y te agradezco el comentario, porque la importancia de no salirse del tema de agenda. Porque si no pasa esto,
decís vos, habrá otro espacio, ¿no? Que tiene que ver más con reuniones de familia, en ver cómo haremos el uso de la casa de campo. Esa será otra agenda, ¿sí? Que si la ponemos dentro del marco de lo que serían los órganos de gobierno, tiene que ver más con la reunión familiar, con el consejo de familia, que es otra, porque si no, no terminamos definiendo nada, ¿sí? Entonces, rescato, ¿no? lo que traen ustedes acá, porque decir, bueno, a ver, esta reunión y este ejercicio de decir, bueno, vamos a trabajar este tema, vamos a acordar estas pautas en esta reunión. También tenemos que acordar pautas en la reunión. Vamos a hacer la reunión de 9 a 10, sin celular, ¿no? Y el tema va a ser este. Y entonces a las 10 menos 10 estamos haciendo el chequeo del acuerdo, por lo menos hasta lo que llegamos hoy. Bueno, hoy conversamos esto y estamos de acuerdo, a lo mejor no terminamos de resolver el tema. Hoy llegamos hasta acá. Bueno, a ver, de este tema estamos de acuerdo. Bueno, bárbaro. Nos volvemos a juntar para tocar esto la semana que viene, cada uno queda con esta tarea, averiguar hacemos un chequeo de la información, un compromiso, ¿sí? Pero de ese tipo de reuniones, ¿no? Que las tenemos, ¿no? Cualquier similitud con la realidad, las tenemos todo el tiempo. Entonces nos sentamos a hablar de una cosa, de un tema, y cada uno, ya que esto voy a aprovechar para esto, ¿no? Pues empezamos. Y a lo mejor si somos 8, 10, obvio, y aún siendo 2. Pero bueno, es la importancia, entonces, de que estas agendas, ¿sí? Es lo que le llamamos, es el gobierno de la empresa, ¿sí? Porque la gestión es la del día a día. Después yo en el día a día puedo ser claro y en piloto automático, porque mi gobierno, ¿no? Porque la empresa, ¿sí? Tiene un norte. Y lo tengo que marcar. Sí. Y después un caso extremo, como digo, Sí, espera. Ivonne, hablaste. Igual, Ivonne, debes representar a mucha gente en esta sensación de desentendimiento, digamos. No es tan caso extremo. En una situación como la de Ivonne, donde mi hermana tiene una percepción de las hermanas que es muy difícil comunicarse, donde ella, por lo que puedo interpretar en las expresiones que salían cuando hablaba, como que es muy difícil llegar a él y consensuar. En ese caso donde ellas sienten que no se pueden comunicar y no llega, ¿cuál es la mejor alternativa a eso si se quiere avanzar con la empresa familiar? ¿Alguien externo? Bueno, a ver, el hermano de ellas no está acá, falta una hermana, pero hay una conversación de hermanos que se tiene que dar. Hay una conversación, entonces, ¿no? Lo que hablamos, la famosa frase misión compartida. O sea, no nada más y nada menos que elegirnos. Hasta ver, nos elegimos, pero si nos vamos a elegir, o sea, elegimos a todo esto, ¿nos elegimos a qué? Si nos elegimos a ser socios, a trabajar sobre todo esto, a que vos puedas reconocer, a que podamos conversar, a que podamos capacitarnos, a que podamos, esto de la propia, ayer, y hoy vamos a verlo un poquito más, y ayer Sara lo profundizó también, la propiedad responsable. Sí, bárbaro. Estos dos, ¿no? El hombrecito que trabaja en el campo, los dos hermanos que tenían su otro proyecto, ¿no? A ver, si vos querés ser parte de está bien, la gestión la hago yo y tengo sueldo, todo bárbaro, pero los otros 4 tienen compromiso también. Los otros 2 no pueden estar, pues yo tengo otro proyecto y estoy tomando mate. ¿Sí? Perdón, creo que el primer paso es acordar, o por lo menos darse la oportunidad de ser co-constructores de un análisis de la situación actual, diferentemente tal vez con los asesores de mayor confianza y algún asesor nuevo o externo que de alguna manera en esta amplificación o integración de familia, empresa y propiedad les ayude en alguna mirada. Y después, a ver,
en función de los resultados de lo que vean la situación actual, si estarían en condiciones de pensar en una asociación futura, de la cual realmente puedan construir. Sin la implicación, bueno, entiendo que es un tema que... Sí, bueno, después que va a volver a aparecer en cuestión de horario, y como arrancamos un poquito más tarde, nos extendimos unos minutos, así que hacemos un break para retomar y retomamos 11:45, si les parece.